Dicen que la felicidad no es un destino, sino una forma de pensar. Pero, ¿y si te dijera que existe un método práctico para entrenar tu mente y hacer que, literalmente, te pasen cosas buenas? Hoy vamos a desmenuzar uno de los libros más transformadores de los últimos años, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Prepárate, porque después de este análisis no volverás a ver tu cerebro ni tu vida de la misma manera. Vale, vamos a entrar de lleno. La premisa del libro es potentísima, ¿eh? Nos dice que si entendemos cómo funciona nuestro cerebro, podemos, tomar las riendas de nuestra vida. Exacto. La autora, que es psiquiatra, consigue algo que a mí me parece muy difícil: unir la neurociencia más pura con la psicología y, no sé, una perspectiva muy humana. Totalmente. No es el típico libro de autoayuda, es más bien como un manual de instrucciones de nuestro propio cerebro. Exacto. Y el punto de partida es una frase que lo cambia todo. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Uf, esa frase. Y aquí viene lo revolucionario para mucha gente. El libro insiste en que nuestra mente, nuestro cerebro, no distingue una amenaza real de una imaginaria. Cierto. El simple hecho de pensar con angustia en una posible discusión o en la posibilidad de perder el trabajo, desencadena en el cuerpo la misma cascada química que si estuviéramos delante de un león. La misma. Espera un momento, porque esa idea es clave. Pero a mucha gente le puede sonar un poco a la ley de la atracción, ¿sabes? El deséalo muy fuerte y sucederá. ¿Dónde traza el libro la línea entre la neurociencia real y esa idea que es, digamos, un poco más etérea? Esa es la distinción fundamental. Y la autora es muy tajante en esto. No se trata de visualizar un coche de lujo y que aparezca en el garaje. Para nada. Vale. Se trata de entender que nuestros pensamientos y nuestro foco mental nos predisponen a la acción y a la percepción. Si tu mente está constantemente en modo amenaza, tu cuerpo reacciona y tu percepción se cierra. Te bloqueas. Te bloqueas. Si por el contrario la entrenas para buscar oportunidades, para estar en un estado de alerta positiva, pues empiezas a ver cosas que antes eran invisibles para ti. No es magia, es cambiar el filtro con el que miras el mundo. Entendido. O sea, es proactividad frente a pasividad. Y eso me recuerda a una anécdota que cuenta la autora y que desmonta por completo la famosa frase de «vendrá cuando menos te lo esperes». Totalmente. Porque es una invitación a la inacción. Exacto. Ella cuenta que en un turno en Nueva York se sentó al lado de un analista de la CIA jubilado. Podría haberse puesto a memorizar sus apuntes, que era su plan, pero decidió conversar. Se lanzó. Se arriesgó a conectar. Y esa conversación, ese acto proactivo, le abrió una puerta inesperada. La lección es brutalmente clara. Las cosas buenas no suelen llamar al timbre. Hay que salir a buscarlas o, como mínimo, tener las ventanas de la percepción bien abiertas. Y ese concepto es crucial en el mundo en que vivimos, que el libro define como VUCA: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Un entorno que genera muchísima ansiedad y que tiende a paralizarnos, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Sí. La propuesta del libro, por tanto, no es esperar a que pase la tormenta, sino entrenar la mente para navegar en ella. Y para eso, primero hay que entender al principal saboteador interno. El cortisol, el protagonista silencioso, o el villano, según se mire. Exactamente. El libro lo presenta como nuestro compañero de viaje. Y es una forma muy inteligente de verlo. El cortisol, la hormona del estrés, no es malo en sí mismo. Es una herramienta de supervivencia increíble. Claro. La analogía que usa es la de una falsa alarma de incendios en un cine. Suena la alarma y en milisegundos el cortisol inunda nuestro sistema. Nos prepara para la acción, agudiza los sentidos, desvía la sangre a los músculos para huir. Es nuestro sistema de alerta. Vale, para huir de un depredador, perfecto. La utilidad es indiscutible. Pero, ¿qué pasa cuando el incendio es una reunión de trabajo que nos angustia? O un pensamiento en bucle a las 3 de la mañana. Ahí has dado en el clavo. Ese es el problema del exceso. Lo que el libro explica es que ese pico de cortisol, esa activación masiva, tarda horas en volver a sus niveles normales. Horas. Horas. Y lo más grave, el cuerpo se activa de la misma manera ante la amenaza real del incendio que ante la inquietud imaginada de perder el prestigio o el afecto. Cuando esa alarma no deja de sonar, el cortisol se vuelve tóxico. Vale, entiendo el mecanismo. Reacción igual ante lo real y lo imaginado. Y el pico tarda en bajar. Pero si esto se cronifica,
Si vivimos en alerta constante, ¿qué le pasa al cuerpo y a la mente? El desgaste tiene que ser brutal. Es demoledor. Y las consecuencias son enormes, a dos niveles. A nivel físico, un estado de cortisol elevado crónico pone al cuerpo en un modo proinflamatorio constante. Esto es clave. Inflamación. Sí, la inflamación crónica es la base de muchísimas enfermedades. De entrada debilita el sistema inmunitario, así que somos más propensos a infecciones. Y a nivel psicológico provoca irritabilidad, tristeza, niebla mental y, muy importante, fallos de memoria. O sea, que el estrés crónico literalmente nos hace más olvidadizos. Exacto. El cortisol elevado afecta directamente al hipocampo, que es una zona del cerebro crucial para la memoria. Y puede ser la puerta de entrada a trastornos más serios como la ansiedad o la depresión. Claro. De hecho, el libro lanza una pregunta muy provocadora, citando a The Lancet. ¿Y si la depresión fuera en realidad una enfermedad inflamatoria del cerebro? Uf, eso lo cambia todo. Entonces, ya tenemos el problema. Los pensamientos nos intoxican con cortisol. Ahora viene lo importante, el antídoto. Si la mente aprieta el botón de la alarma, ¿cómo la convencemos para que lo suelte? La clave, según el libro, está en aprender a dirigir nuestra atención. Y aquí entra en juego un concepto fascinante: el sistema reticular activador ascendente, o SRAA. El SRAPA. Imagina que el SRAS es el portero de una discoteca muy exclusiva en tu cerebro. Fuera hay una cola enorme de millones de estímulos intentando entrar. Sonidos, imágenes. Es imposible procesarlo todo. El SRAE solo deja pasar a los que están en la lista VIP. ¿Y quién escribe esa lista? Tú, o más bien tus intereses, tus objetivos, tus ilusiones y también tus miedos. El SRAE tiene la instrucción de priorizar aquello en lo que estás enfocado. Claro. Por eso, si decides que quieres un coche rojo de una marca concreta, de repente empiezas a verlo por todas partes. Me encanta esa imagen del portero de discoteca. Es que es perfecto, porque todo el mundo ha vivido eso. La semana pasada empecé a mirar un modelo de zapatillas y te juro que ahora solo veo a gente con esas zapatillas. Pues es eso. Es una demostración tan clara de que nuestro cerebro no es una cámara objetiva, sino un buscador muy sesgado. O sea, que el responsable es SRAA. Precisamente. Y lo más increíble es que podemos entrenar a ese portero. Esto conecta directamente con la neuroplasticidad, o sea, la idea de que el cerebro no es fijo, sino que cambia y se adapta según dónde ponemos el foco. Que no es una piedra, vaya. Para nada. La autora cita a Santiago Ramón y Cajal, que ya lo decía hace un siglo. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Y esto no es una frase de autoayuda, es una afirmación biológica. Es porra ciencia. Al enfocar la atención en un objetivo que nos ilusiona, literalmente recableamos el cerebro, fortalecemos esas conexiones. De hecho, los estados de ilusión mantenidos activan la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas. Y el ejemplo que pone sobre cómo conoció a Somalimam es la prueba definitiva de esto en acción. Es una historia increíble. Es el ejemplo perfecto. Ella estaba obsesionada, en el buen sentido, con conocer a esta mujer, una activista contra la trata de personas en Camboya. Su foco, su Sierra M, estaba programado al 100% para encontrarla. Vale. Tras una serie de catastróficas desdichas, pierde un vuelo, le pierden el equipaje, acaba en el aeropuerto, agotada, reclamando sus maletas. Y justo a su lado, en la cinta, estaba Somalimam. No me digas. ¡Suerte! El libro argumenta que no. Su cerebro estaba tan preparado, tan activado para reconocer esa oportunidad, que la vio en medio del caos. Otra persona, sin ese foco, la habría tenido al lado y ni se habría enterado. ¿Es la diferencia entre ver y mirar? Su cerebro estaba mirando, no solo viendo. Exacto. Y aunque hemos hablado mucho de mecanismos cerebrales, del cortisol, del SRAA, el libro llega a una conclusión casi paradójica. La herramienta más poderosa para esculpir nuestro cerebro no es una técnica de meditación compleja. No. Es algo mucho más antiguo y fundamental. La conexión con otras personas. El amor, en su sentido más amplio. A la pareja, a los amigos, a una causa. Ahí está. Y esto no lo dice por una cuestión filosófica, lo respalda con ciencia. Se apoya mucho en el estudio de desarrollo de adultos de Harvard. Un estudio larguísimo. De los más largos de la historia. Siguieron a cientos de personas durante casi 80 años. Y las conclusiones son demoledoras de tan sencillas que parecen. La primera, que las buenas relaciones nos hacen, literalmente, más felices y más sanos.
y que la soledad mata. Se ha llegado a comparar con el efecto de fumar o el alcoholismo. Es un factor de riesgo de primer orden. La segunda conclusión es que no es la cantidad de amigos que tienes en redes sociales, es la calidad de las relaciones cercanas. Eso es. Un matrimonio conflictivo, por ejemplo, puede ser mucho peor para la salud que un divorcio. Y la tercera, que para mí es la más potente, es que las buenas relaciones protegen nuestro cerebro. Las personas que a los 80 años sentían que podían contar con alguien mantenían sus recuerdos nítidos por más tiempo. Totalmente. Y el libro lo conecta de nuevo con la biología del estrés. Una persona que se siente sola o vive en conflicto constante tiene un nivel de cortisol basal más alto. Vuelve la inflamación. Vuelve a la inflamación, que daña el hipocampo, la zona de la memoria. En cambio, sentir que tienes a alguien que te cubre las espaldas actúa como un amortiguador de ese cortisol. Por eso la soledad no solo es triste, es que nos deteriora físicamente. Esto te obliga a hacer un inventario un poco incómodo de tus propias relaciones, ¿no? A pensar quién te recarga las pilas y quién, bueno, te las drena. El libro habla de personas vitamina y vampiros emocionales. Sí, y define a las personas vitamina como aquellas que nos ayudan a sacar nuestra mejor versión. Y cultivar esas relaciones requiere acciones concretas, mostrar interés real, recordar detalles, escuchar sin juzgar, sonreír. Cosas pequeñas. Cosas pequeñas pero que construyen esa red de seguridad emocional. Y para demostrar el poder de esos pequeños gestos, hay otra anécdota increíble en el libro, la de los caramelos sugus en Camboya. Es potentísima. Para poder entrar en los burdeles y hablar con las chicas víctimas de la trata, necesitaba ganarse la confianza de los proxenetas, gente muy hostil y peligrosa. Claro. Su estrategia no fue la confrontación, fue ofrecerles un caramelo, un simple sugus. Parece absurdo. Pero funcionó. Ese pequeño gesto de humanidad, tan inesperado, rompía la barrera inicial de desconfianza. Creaba una microconexión que le permitía empezar a hablar. Demuestra el poder inmenso de los pequeños actos de conexión. Así que, al final, el puzzle encaja de una forma casi poética. Empezamos con el cortisol, que nos secuestra por culpa de los pensamientos. Luego descubrimos que tenemos un GPS interno, el SRAA, que podemos programar. Eso es. Y resulta que la programación más potente para ese GPS no es la ambición o el éxito, sino la conexión con los demás. Es un círculo perfecto. La soledad nos inflama con cortisol y las relaciones de calidad son, literalmente, el antiinflamatorio más potente que existe. Es una síntesis perfecta. Pero hay una idea final en el libro que invita a una reflexión aún más profunda. Y tiene que ver con el daño que otros nos han hecho. El perdón. Se habla mucho del perdón, pero no desde un punto de vista moral, sino como una herramienta práctica de liberación. Cita una frase que es clave. Comprender es aliviar. Comprender es aliviar. La idea es que si logramos entender por qué alguien nos ha herido, su propia historia, sus miedos, aunque no lo justifiquemos, nuestro propio dolor puede disminuir. Es un cambio de foco radical. Dejas de ser la víctima pasiva para convertirte en un observador que comprende la dinámica, aunque sea dolorosa. Exacto. Y esto nos deja una pregunta importante. El libro propone el perdón como un acto casi egoísta, en el buen sentido de liberación para la propia víctima. La pregunta es, ¿hasta qué punto la comprensión profunda de las motivaciones ajenas puede ser la herramienta más poderosa para sanar nuestras propias heridas, incluso cuando no hay arrepentimiento por la otra parte? Es algo sobre lo que merece la pena meditar. Si este análisis te ayudó a mirar tu mente con otros ojos, imagina todo lo que viene. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Aquí seguimos aprendiendo a construir una vida donde sí pasan cosas buenas.